Yo estoy contento, ¿eh? Sé que estamos dándonos una paliza, pero esto es como un sueño. Hablar de la Trinidad durante 3 horas delante de más de 300 hermanos, esto es maravilloso. Gracias, pastor, el equipo de líderes, hermanos, por vuestro interés, vuestra paciencia, pero esto es un subidón, esto es maravilloso. Para mí, como digo, yo creo que ya habéis notado mi amor por esta realidad trinitaria de Dios. Me hace mucha ilusión saber también que estoy chapoteando en la orilla de una doctrina que tendré toda la eternidad para degustar, para contemplar, para entender más cómo es Dios, cómo se mueve Dios, para bucear en ese océano sin orilla del amor trinitario del que se nos hace partícipe. Pero también soy consciente de que, como he dicho en varias ocasiones, solamente balbuceo como un niño. Hemos dicho muchas cosas técnicas, o algunas cosas técnicas. Creedme, se puede ser más técnico todavía. Leyendo a algunos teólogos, los tuve que dejar. No te entiendo, hermano. Me rindo. Me llevaba con la lengua afuera hasta que dije, aquí me planto. Lo que sí es importante es que después de todo esto nos aferremos bien, como un pitbull, a estas 3 cosas. Las he dicho varias veces, las voy a decir de nuevo. De hecho, después de que las diga yo, las vas a decir tú, ¿vale? Hay un solo Dios. En el único Dios verdadero hay una comunidad de 3 personas distintas y cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. En el único Dios hay 3 personas distintas. Cada persona es plenamente Dios. Aferrados a esas verdades, si nosotros tenemos claro esas cosas, no vamos a ser engañados. Como perdamos una de ellas, estamos en el terreno de la herejía. Mantén en equilibrio estas 3 afirmaciones y estará dentro de la ortodoxia cristiana. Quita una sola de estas frases. No racionalmente, pero humanamente hablando, desde una perspectiva plana, es más fácil explicar, hacer un acercamiento a Dios quitando una de estas afirmaciones. Lo difícil es mantenerlas en equilibrio. Pero en el momento en que quitamos una de ellas, estamos en el territorio de la herejía. Necesitamos aferrarnos a las 3 y por esta verdad merece la pena morir. Morir. Derramar sangre, literalmente. Gregorio Nacianceno, un arzobispo de Constantinopla, le dijo a sus catecúmenos en el siglo IV, cito literalmente, ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir. Este depósito que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Os doy una sola divinidad y poder que existe una en los 3 y contiene los 3 de una manera distinta. Y un poquito más adelante dice, no he comenzado a pensar en la Trinidad, en la unidad, cuando ya la Trinidad me baña con todo su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Manteniendo en equilibrio estas cosas. Como digo, si perdemos una de estas afirmaciones, caemos en la herejía. Y ser herejes en esta doctrina es sencillamente no ser cristiano. En su momento, Arrio, el arrianismo, negó la plena deidad del Hijo. En el siglo III, Arrio enseñó que Dios Padre creó al Hijo. Su frase era que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Hubo un tiempo en el que el Hijo no existía.
Por tanto, decía él, aunque el Hijo es un ser celestial, aunque Él es anterior y muchísimo mayor que el resto de la creación, con todo, el Hijo no es exactamente igual al Padre en todos sus atributos. Es como el Padre, Es similar al Padre, pero no de la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que decía Arrio. Él apelaba a textos como Juan 14, 28, donde dice, el Padre mayor es que yo. Y apelando a textos como este, donde Jesús se expresa de esa manera, insistió en que necesariamente el Hijo tenía que estar subordinado al Padre. Hemos dicho que hay una subordinación hipostática. El Hijo está subordinado al Padre en sus relaciones íntimas con el Padre, en sus relaciones mutuas, intratrinitarios, ad intra, porque el Padre es el que engendra y el Hijo es el que es engendrado. Hemos dicho que hay una relación económica, porque el Padre envía, el Hijo no envía al Padre, el Padre envía al Hijo. El Hijo es enviado por el Padre, por ejemplo, ¿no? Pero Arrio no hablaba de una subordinación hipostática, relacional, ni una subordinación económica. Arrio hablaba de una subordinación ontológica, en el ser, en la esencia. Él creía que la divinidad del Padre era superior a la divinidad del Hijo. Sostenía que el Hijo era la producción primaria y más perfecta de Dios. Por supuesto, sus enseñanzas fueron condenadas como heréticas en el concilio de Nicea, presidido, por cierto, por un paisano mío, un cordobés, el obispo Ocio. No sé si habéis escuchado uno de los cordobeses insignes. Déjame que presuma un poco. No todo está en Barcelona, El obispo Ocio, en el año 325, presidiendo ese concilio de Nicea. El credo niceno afirmó lo siguiente: creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la esencia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial, esa fue la palabra clave, homoousios. Algunos decían, no, hay que poner una I a eso, homoiousios, pero los teólogos, los siervos del Señor, lucharon con toda la fuerza para quitar esa I de en medio. No es similar a Dios, es exactamente consubstancial, de la misma esencia del Padre. En el día de hoy, hermanos, los testigos de Jehová son los herederos de esta perversión. Los testigos de Jehová, ya lo sabemos, no me detendré en esto, niegan la divinidad del Hijo. Y además niegan la divinidad del Espíritu Santo. Consideran que el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. ¿Qué podemos decir de ellos? Pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, pueden ser queridísimos por nosotros, pero con todo el respeto y con todo el cariño, no son cristianos. No les podemos dar la diestra de compañerismo. Y espero, hermanos, que la multitud de textos que hemos estado compartiendo en la sesión anterior sea suficiente para refutar esta herejía. Hemos visto la divinidad del Espíritu Santo, hemos considerado la divinidad del Hijo. Creo que todos esos textos son suficientes, no me detendré más en esto. Sin embargo, la herejía que considero más perniciosa en este momento, la que más me preocupa en este momento, es la que sostiene la Iglesia Pentecostal Unida, conocida como los Solo Jesús, apelativo de Solo Jesús, las iglesias unicitarias. No sé si algunos las llaman unitarias, pero creo que el término es unicitaria. Hay divisiones dentro de unicitarismo, pero básicamente las iglesias unicitarias abrazan la antigua herejía propuesta por un hombre llamado Sabelio. No sé si fue el primero que apuntó hacia allí, pero esta herejía se conoce como sabelianismo por el propulsor de esta
herejía, Sabelio, en el siglo III. Sabelio, movido por un celo, que puede ser bueno inicialmente, de defender el monoteísmo, es decir, la verdad de que hay un solo Dios, no más dioses, un solo Dios, que Dios es uno, cayó en el error fatal de negar que Dios sea tripersonal. Así que Sabelio dijo, no. De tres personas nada. Dios es uno en esencia y uno en persona. Como nosotros somos un ser, yo soy un ser humano, tengo una esencia humana, soy un ser humano y soy una persona, un ser, una persona. Y con Dios pasa lo mismo, dijo Sabelio. Dios es uno en esencia, uno en persona. Lo que ocurre es que esa única persona divina eventualmente se nos presenta en tres formas diferentes, de tres maneras diferentes, de tres modos distintos. Por ejemplo, yo, Israel, soy padre de mis hijos, soy hijo de mi padre, soy esposo de Damari. Por cierto, me acompaña hoy aquí. Entonces, cuando yo estoy con ella, yo estoy en modo esposo. Cuando yo estoy con mis hijos, estoy en modo padre. Y cuando estoy con mis padres, estoy en modo hijo. Soy la misma persona, no hay tres personas distintas, soy siempre el mismo, pero tengo relaciones que con modalidades diferentes, si se puede decir así. Por eso se le llama a esta herejía el modalismo, de modo, diferentes modos. Dios aparece primero como el Padre, después en la encarnación, sobre todo a partir de la encarnación, aparece como el Hijo y luego como el Espíritu Santo, de manera, digamos, consecutiva. Los defensores de esta enseñanza encuentran respaldo, además de los textos que hablan de que Dios es uno, de que no hay más Dios, encuentran respaldo también en textos como los siguientes. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, son palabras del Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Y los modalistas, en este caso los unicitarios, dicen, ¿ve? Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Pero hermano, no tenemos mucho tiempo para refutar todos los textos, pero básicamente estos son los principales que usan. Fíjate que en este texto Jesús no está diciendo yo y el Padre somos lo mismo. Eso no está diciendo Jesús. Jesús no dice yo y el Padre somos lo mismo. Yo y el Padre somos la misma persona. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Más bien dice uno somos en el sentido de que estamos unidos. Estamos unidos en propósito. Yo y el Padre estamos unidos. Hay acuerdo, un perfecto acuerdo entre nosotros. El contexto es que Jesús está hablando aquí con los religiosos acerca de su total unión y su total sumisión al Padre en la tarea de la redención. El Padre me ha dado ovejas para que yo las redima, para que yo las salve, y yo lo voy a hacer así. Yo les voy a dar vida eterna, porque el Padre y yo tenemos el mismo sentir. El Padre y yo estamos de acuerdo, concordamos plenamente. Es más, el verbo, el Padre y yo, uno, está en plural. Somos. Es que ese verbo en plural requiere dos sujetos. Él y yo somos del mismo sentido. Somos uno. Incluso, vamos a darle una vuelta de tuerca. Esta es la interpretación correcta, entiendo yo, de ese texto. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Incluso admitiendo que Jesús estuviese diciendo que el Padre y Él son lo mismo, uno y lo mismo, ni siquiera eso pondría en peligro la doctrina de la Trinidad. Porque como hemos dicho reiteradamente, las personas divinas comparten una misma esencia. Jesús puede perfectamente decir, somos uno esencialmente. Pero ser uno esencialmente no requiere que haya una sola persona. Dios no es esencialmente tres, pero sí es personalmente tres. ¿Ves la diferencia? Dios es esencialmente uno, personalmente
3. El Padre y el Hijo son uno en esencia y 3. Pero eso no implica que sean uno en subsistencia. Son dos personas distintas. Otro texto que los unicitarios suelen esgrimir es Juan 14, versículo 9, donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De nuevo, los unicitarios levantan su bandera modalista y dicen, ¿lo ves? Está claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Jesús no está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy el Padre, en modo hijo, sino porque yo revelo exactamente al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la revelación exacta del carácter del Padre. El que me conoce, conoce al Padre. No porque yo sea Él, sino porque soy como Él, exactamente como Él. Soy la misma imagen de su sustancia. Soy el resplandor exacto de su gloria. Un tercer texto que usan los modalistas, los unicitarios modernos, es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ahora qué? El niño es el Padre eterno. Más claro agua, dicen ellos. ¿Cómo te escapa de ahí? No puede haber una declaración más unívoca que esta. Pero hermano, es sencillo. En este versículo el término Padre no está haciendo alusión a la primera persona de la Trinidad. Para el lenguaje hebreo esto es muy sencillo de entender. Padre, a los gobernantes se les llamaba así. Padre. Te pongo un ejemplo. En Isaías 22, el mismo libro, Isaías 22, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Será padre de Jerusalén, será padre de los habitantes de Jerusalén, y será padre a la casa de Judá. Este es uno de los ejemplos. ¿Hay algún otro? Entonces, cuando aquí se está diciendo que el hijo que nacerá será padre, se está diciendo que el hijo que nacerá será un gobernante protector, un gobernante bueno, un gobernante benevolente, un rey generoso, dispuesto a defender a su pueblo como un padre que cuida y protege a su familia. Básicamente se está diciendo eso. Por eso, porque es Padre eterno, por cierto, eterno, será un gobernante bueno, protector, que será indestructible, porque Él es eterno. No tendrá que ser sustituido por otro gobernante. Nunca lo tendrán que, ¿cómo se dice?, suceder, porque Él es el eterno. Y su gobierno será para siempre indestructible, ¿no? Ahora, ¿qué pienso yo en cuanto a los unicitarios? ¿Son salvos los unicitarios, por ejemplo? Estamos hablando de una iglesia verdadera. Bueno, después de pensar, después de haber hablado con algunas personas al respecto, personas que han sostenido estas cosas, esto lo digo no de manera dogmática, pero considero que aunque dentro de esos grupos puede haber, y creo que hay, verdaderos creyentes que han tenido un encuentro verdadero, salvador con el Señor, aunque su doctrina es deficiente, pero posiblemente su experiencia interna es trinitaria. Pero como les han enseñado a eso y no lo han cuestionado, pues lo asumen, reciben el pack, pero en realidad sus corazones están en Cristo, han conocido la salvación del Señor, son verdaderos creyentes, son hermanos. Sin embargo, dicho esto, no creo que debamos considerar a estos grupos verdaderas iglesias cristianas. Los unicitarios, en todo caso, podrán ser evangélicos,
no sé si ahora mismo están en Perede, creo que están considerados socialmente como dentro de los grupos evangélicos, podrán ser evangélicos, lo que no son cristianos. Las iglesias unicitarias, con todo el respeto y todo el cariño, no quiero ser irrespetuoso aquí, pero no podemos considerarlas cristianas. La doctrina, o la falsa doctrina, o la herejía del modalismo o unicitarismo atenta contra cosas bien importantes. Y quiero detenerme a señalar varios puntos. La doctrina unicitaria atenta contra la independencia de Dios. La independencia de Dios. El hecho de que Dios es el autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie para ser quien es. Para ser el Dios, el yo soy feliz. Si Dios no es trino, entonces, como decíamos en la primera sesión, no puede disfrutar desde la eternidad y hasta la eternidad de una comunicación de amor. Estaba solo consigo mismo. La eternidad se le convierte en una jaula, por así decirlo. Si Dios no es trino, para poder amar necesitaría la creación, ¿sí o no? Si Dios es una sola persona y el amor no busca lo suyo, Dios necesitaría criatura para entregarse, para donarse, para salir de sí. Y eso convertiría a Dios en un ser dependiente de su creación. Eso convertiría a Dios en un ser que no podría experimentar la plenitud hasta que no experimentase el amor, el convivio de amor con sus criaturas. Entonces Dios no sería completamente independiente. Dios tendría carencias y eso es blasfemia. Dios no tiene carencias porque de tener carencia no sería Dios. Ahora, no pasa lo mismo con la misericordia o la ira, porque los unicitarios pueden decir, entonces, espera, entonces Dios, ¿acaso no necesita de la caída, por ejemplo, para que se manifieste su misericordia? Entonces Dios no es misericordia, porque para que Dios exhiba la misericordia tiene que haber un miserable. Entonces Dios requiere de la creación y requiere de la caída para que entonces Dios pueda, porque si no se hubiese producido la caída, si no hubiese entrado el pecado, si no se hubiese descalabrado la creación, entonces Dios no podría ser misericordioso. No, hermano, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la ira, por ejemplo, o la misericordia se desprenden del amor. Dios es amor. Y por cuanto Dios es amor, en ciertas circunstancias, en ciertos contextos, en un contexto de misericordia, se expresa su misericordia. Se pone de manifiesto algo que está ya ahí, pero simplemente no luce hasta que puede hacerlo en este contexto de miseria. ¿Se entiende? Con la ira pasa igual y con otras perfecciones de Dios pasa igual. Bueno, cierro ese argumento. El modalismo o unicitarismo también atenta contra la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Nosotros afirmamos que Dios es el mismo perpetuamente, que Dios es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios no muta, en Dios no hay progreso. Pero si Dios no es eternamente amor, sino que llegó a serlo, entonces tenemos que reconocer que hubo un progreso en Dios. A partir de la creación, entonces Dios comienza a darse, comienza a amar, y entonces hay progreso en Dios. Entonces también ponemos en peligro la inmutabilidad de Dios. Ahí Dios ha progresado, ha mutado, ha cambiado. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es inmutable, que Dios es el mismo, que Dios no cambia. En tercer lugar, el modalismo atenta contra la doctrina de la expiación. ¿Qué enseña Dios
con respecto a la expiación, al sacrificio expiatorio. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, uso esta frase que no es mía, pero me la apropié hace mucho tiempo y la repito una y otra vez. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido nuestra vida, para poder tratarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la suya. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo como un sacrificio sustitutivo, que el Hijo de Dios soportó la ira de Dios en nuestro lugar, que el Padre, representando los intereses de la Trinidad, aceptó el sufrimiento del Hijo y quedó satisfecho. En la cruz, Dios Padre ejecutó el justo castigo que nuestros pecados merecían sobre la persona de su Hijo. Y el Hijo lo recibió de forma vicaria. Pero hermanos, si no hay una pluralidad de personas, esto es imposible. ¿Cómo funciona si no hay dos personas divinas involucradas? Entonces sería como una especie de suicidio. No sé, no se puede explicar bien la expiación si no tenemos en mente la pluralidad de personas en el ser de Dios. En cuarto lugar, el modalismo atenta contra la doctrina del ministerio sacerdotal de Cristo. Si el Hijo es el Padre, si es lo mismo, solamente que se revela como Hijo ahora, pero antes estuvo en modo Padre, ahora está en modo Hijo, pero tenemos una sola persona. ¿Cómo entender 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, donde se dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? O por ejemplo, Hebreos capítulo 7 versículos 21 al 25, un extracto de estos versículos dice, hablando de Cristo se nos dice que Él tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate que a Jesús se le presenta como un intercesor, se le presenta como un abogado. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que media, intercede. Pero si el Hijo y el Padre son la misma persona, ¿en medio de quién está? Si yo te digo, Elías es mi hijo del medio, ¿cuántos hijos tengo? Por lo menos 3, ¿no? Sí, tengo 3. Samuel, el más grande, Elías, el del medio, y Damaris. Si yo te digo, Elías es mi hijo del medio, dices, ¿tú cuántos hijos tienes? Digo, 1. A ver, repite esa frase. Elías es mi hijo del medio. ¿Y cuántos hijos tiene? 1. Elías. Yo no te entiendo, Israel. Me dice que está en medio de quién. Para que tenga un hijo del medio tienes que tener un hijo delante y otro hijo detrás. Bueno, Jesús es mediador. Jesús intercede delante del Padre a favor nuestro. Él aboga delante del Padre a favor nuestro. Ahí por lo menos hay 2 personas divinas. Hemos demostrado que el Hijo es Dios. Hemos demostrado que el Padre es Dios. Y aquí está claro que son 2 personas distintas. No son 2 modos de la misma persona, porque si fueran 2 modalidades de la misma persona, si fuera la misma persona con dos máscaras distintas, ahora soy hijo, ahora soy padre, en medio, o sea, ¿delante de quién aboga? De sí mismo no tendría sentido esta frase. La intercesión de Cristo se volvería una ilusión, una especie de fantasía, una especie de truco, no sé, de lenguaje. En quinto lugar, si el modalismo es cierto, si los unicitarios tuvieran razón, ¿qué hacemos con las claras alusiones que la Biblia hace a las relaciones interpersonales de la Trinidad? Por ejemplo, cuando Jesús ora, ¿a quién ora? Pero si los unicitarios tuvieran razón, ¿con quién está orando? Sería como una especie de mera fantasía. Por ejemplo, cuando Jesús en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si los unicitarios, no sé realmente cómo explicarán esto.
seguramente, bueno, creo que lo explican diciendo Jesús está hablando, la naturaleza humana de Jesús está hablando con la naturaleza divina de Jesús. Es como una especie de diálogo entre las dos naturalezas de Cristo. Pero hermanos, esto en la práctica somete a Jesús a una especie de esquizofrenia, una aparente doble personalidad, o peor aún, esto en la práctica termina derivando en la herejía nestoriana. El nestorianismo proponía que en Cristo no solamente concurren dos naturalezas, sino dos personas. Dos personas distintas. Y eso es una herejía. En Cristo hay dos naturalezas, una humana y otra divina, pero una sola persona. Son naturalezas que no pueden mezclarse ni confundirse, pero que tampoco pueden separarse. En una sola persona. Mirad lo que dice Fred Sander, un teólogo y profesor de la Universidad de Biola, sobre esto. Jesús oró al Padre, enseña acerca del Padre, explica el amor que Él y el Padre se tienen el uno hacia el otro. Afirma ser enviado por su Padre, anhela regresar al Padre, pide al Padre que le glorifique con la gloria que compartían antes de la fundación del mundo, etc. Es muy claro que Jesús está personalmente ante otra persona divina, el Padre. Los pentecostales unicitarios tienen que explicar esto y, dadas sus creencias, solo tienen dos opciones. La primera, pueden ignorar toda la distinción personal y parafrasear los textos como metáforas poéticas útiles para enseñarnos cómo actuar hacia Dios, o pueden admitir que una comunicación interpersonal real está sucediendo aquí entre el Padre y el Hijo, admitiendo que esa distinción personal vino a existir cuando Cristo nació entre nosotros. Esta última opción, la de tomar seriamente la interacción personal aun cuando están comprometidos con un Dios unipersonal, los deja en la posición de tener que decir que el Dios unipersonal se convirtió en bipersonal en la encarnación. En otras palabras, o pueden ignorar el diálogo interpersonal de Jesús con el Padre, o pueden decir que Dios se dividió a sí mismo en dos personas por un periodo de tiempo, pero regresará a la unidad consigo mismo cuando el plan esté completo. Es un jaleo. Además, entre otras cosas, entre paréntesis, si esto fuese así, si la voz que viene del cielo en el bautismo de Jesús, por ejemplo, es la voz del mismo, de la naturaleza humana, que todo parece orquestado para engañar, para hacernos pensar que hay dos personas distintas. ¿No te parece? Como los ventrílocos hacen, ¿no? Cuando usan un muñequito, como si hablara y sale una voz, pero es la voz de ellos, ¿no? Es una ilusión, está diseñado para que uno se quede asombrado. Claro, uno sabéis, ¿no? Que el muñeco no es el que habla, ¿no? Pero te dan esa ilusión. Cierro. En sexto lugar, si en Dios no hay pluralidad de personas, ¿de dónde emana el concepto de orden en el universo? Como hemos dicho, en la visión bíblica de la Trinidad se propone un orden de relaciones, donde hay autoridad y subordinación. Hay autoridad y subordinación. Ad intra, en el seno de Dios, en sus relaciones mutuas hay paternidad y filiación y hay procesión. El Padre es Padre porque concibe, el Hijo es Hijo porque es concebido, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Hay un orden. Como hemos dicho, el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona, el Espíritu es la tercera persona. El Padre no se sujeta al Hijo, el Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu se sujeta al Padre y al Hijo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, también vemos que cada persona asume funciones o actividades primarias diferentes. Como hemos dicho, en la creación Dios Padre toma la iniciativa, habla las palabras creadoras, el Hijo ejecuta las obras, Él es el que lo hizo, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. El Espíritu Santo estaba activo como el brazo omnipotente de Dios. En la redención el Padre planea la redención, envía al Hijo, el Hijo consume
consuma la redención a nuestro favor y el Espíritu Santo nos la aplica. Eso es lo que hemos explicado en la sesión anterior. Así que en esas relaciones hay autoridad y subordinación. Y esas relaciones de subordinación son la base del orden que Dios ha establecido en todas las instituciones humanas. En el hogar hay un orden. El esposo es cabeza de la esposa. ¿No? Es así. La esposa es ayuda idónea por el hecho de serlo. Los hijos se sujetan a papá y a mamá, tanto a papá como a mamá. Mismo nivel. Si un niño tiene una opinión de su padre y tiene una opinión de su madre, pues lo que el niño debe de decir es papá y mamá. No dice, bueno, como el padre... No, para el niño, el padre y la madre tienen autoridad sobre él. El niño lo que tiene que decir es papá y mamá, poneros de acuerdo porque me vaya a volver loco. Pero en el matrimonio, el esposo tiene una autoridad delegada. Si la ejerce bien, tendrá bendición de parte del Señor. Si la ejerce mal, tendrá reprensión de parte del Señor. Pero que la tiene. No le ha tocado en una tómbola, se la dio el cielo. Ahora, si nosotros no partimos de que en el seno trinitario hay un orden, ¿de dónde proviene el orden en el hogar? ¿O de dónde proviene el orden en el Estado? ¿O de dónde proviene el orden en la iglesia local, por ejemplo? En la iglesia local también hay relaciones de autoridad y subordinación. El pastor tiene una autoridad delegada. Funcionan los pastores como un cuerpo gobernante. Llevan el volante, digamos. Y los miembros deben sujetarse a sus pastores y obedecer a sus pastores, obviamente dentro del marco de la Escritura. ¿De dónde viene eso? Si en Dios, en el seno trinitario, no hay relaciones de autoridad y subordinación, entonces todas esas relaciones, todo ese orden incardinado en las instituciones humanas es caprichoso. ¿De dónde viene? Es algo convencional, es algo mudable. ¿Por qué la esposa tiene que reconocer a su esposo como autoridad legítima? Porque los hijos tienen que reconocer a sus padres como autoridades. Desde luego la esposa no es inferior al esposo. Ni más débil, ni menos inteligente, ni menos capaz, ni menos digna, ni menos valiosa. Sin embargo, hermanos, Dios ha dispuesto, de este lado de la eternidad, que en el marco del matrimonio, él representa al padre, ella representa al hijo. Él representa a Cristo, ella representa a la iglesia. Pero ya, antes de ir al Evangelio, en el propio seno trinitario, hay relaciones de autoridad y subordinación que un matrimonio debe reflejar. Y los hijos, que no son menos valiosos, que no son menos significativos, que no son menos inteligentes, que no son menos capaces, que no son menos personas, tienen que reconocer la autoridad tanto de papá como de mamá, como el Espíritu de alguna forma. No quiero hacer una equivalencia completa entre la Trinidad y la familia, pero los hijos, como el Espíritu Santo se sujeta tanto al Padre como al Hijo. Entonces, si los modalistas tienen razón, si los unicitarios tienen razón, ¿de dónde emana ese concepto de orden en el universo? Bueno, todas las instituciones humanas tienen incardinado un orden. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo todas las cosas, puso algo, reflejó algo de la gloria de su ser trino. En el hogar, en el gobierno, en la iglesia. De ahí vienen las relaciones de autoridad y subordinación. En séptimo y último lugar, el modalismo atenta contra el concepto de unidad en la diversidad en el universo. Universo viene de esas dos palabras, uni, verso, de diverso. Hay una unidad dentro de una pluralidad. Hay una unidad entre de cosas que son diversas. Universo. Y esa realidad
encuentra su base y su ancla precisamente en la naturaleza trinitaria de Dios. Si no hay una perfecta unidad y una perfecta pluralidad en Dios, perfecta unidad y perfecta pluralidad, las dos cosas en Dios, no podemos esperar que haya una perfecta unidad última entre los diversos elementos de un universo tan, de un universo tan diverso. No. Pero en la nueva creación, la nueva tierra bajo los nuevos cielos, la nueva tierra y los nuevos cielos, habrá un concierto de cosas diversas que dancen en una perfecta armonía, en una perfecta unidad. Eso ya está contenido en Dios. En Dios hay perfecta unidad, perfecta pluralidad. Y por otra parte, la relación trinitaria es también, se nos propone en el Nuevo Testamento como patrón de la unidad cristiana. No ruego solamente por esto, dijo Jesús, orando al Padre en Juan 17, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La relación entre el Padre y el Hijo se nos propone como el modelo de la unión cristiana. Pero ¿cómo va a ser un modelo de la unión cristiana si estamos hablando de una sola persona? Los unicitarios no tienen razón. Aquí hay dos personas divinas. De hecho, hay tres personas divinas. Y porque hay tres personas divinas en perfecta unidad, Jesús dijo, Padre, que ellos, que son personas distintas, también experimenten la gloria, la alegría, la exultación de la danza que nosotros experimentamos sin principio. Que ellos experimenten el gozo de este convivio. Que ellos sepan a qué sabe nuestra fiesta. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Así que, hermanos, terminamos con algunas diapositivas mostrando la importancia, lo vital de la doctrina trinitaria para la vida cristiana. La conversión cristiana es trinitaria. Mira lo que dice Pablo a Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La conversión cristiana es trinitaria. Siguiente, el bautismo cristiano es trinitario. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no los nombres, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, el ministerio cristiano es trinitario. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Siguiente, la comunión cristiana es trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, se está refiriendo ahí al Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Siguiente, la devoción, el culto cristiano es trinitario, porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. El culto cristiano es trinitario. Siguiente, la unidad cristiana es trinitaria. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Siguiente, la perseverancia cristiana es trinitaria. Pero vosotros, amados, sed edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Espero que muchos de vosotros, a partir de ahora, al leer la Biblia, podáis reconocer cuando los escritores, impulsados por el Espíritu Santo, honran a las tres personas de la Trinidad, mencionándolas juntas. A veces no aparecen en el mismo versículo, pero están en el mismo pasaje. Quiero terminar afirmando junto a Herman Bavinck, un teólogo fallecido
en 1921. Dice, Atanasio entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos. Atanasio fue un gran defensor de la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la deidad de Cristo y la Trinidad. En la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Todo error resulta o se remonta a una percepción equivocada de esta doctrina. Y una cita más, una última cita de un autor que es muy querido por mí, A.W. Tozer. Dice, no todos cuantos se han llamado a sí mismos cristianos a lo largo de los siglos han sido trinitarios. Pero así como la presencia de Dios en la columna de fuego resplandeció sobre el campamento de Israel a través de todo aquel viaje por el desierto, proclamando ante todo el mundo, estos son mi pueblo, también la creencia en la Trinidad ha resplandecido desde los días de los apóstoles sobre la iglesia del primogénito a lo largo de su peregrinaje por el tiempo. La pureza y el poder han seguido a esta fe. Por lo tanto, adoremos delante de esta zarza ardiente que no sabemos explicar. No sabemos por qué la zarza no se consume, no sabemos cómo explicar la Trinidad, no sabemos cómo definir las cosas, pero sencillamente nos descalzamos, nos tiramos al suelo y adoramos al Dios Trino que no podemos conocer cabalmente, no podemos comprender exhaustivamente, pero sí podemos conocer verdaderamente y adorar de todo corazón. Amén. Vamos a terminar con una oración. Y no sé si nos quedan unos minutos, no sé si hubiese alguna pregunta o algún comentario. Santo, santo, santo eres tú. Adoramos tu nombre, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, Dios Trino. Te amamos, Dios Trinidad. Gracias por hacernos el favor de decirnos tu nombre. En tu nombre, Señor, está nuestra alegría, nuestro refugio, nuestro escondite, nuestras fiestas. En tu nombre está nuestra salvación, Señor. En tu nombre encontramos, Señor, todas las cosas buenas. Señor, permítenos, unge nuestros ojos con colirio para seguir conociéndote. Atráenos, Señor, a ti, hasta que un día, Señor, estemos sin velos, sentados, Señor, a tu mesa, participando de una manera sin el lastre del pecado, de esa gloria que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por lo que estás haciendo aquí en este lugar. Gracias porque tú has extendido tu mano de favor, Señor. Gracias por el hambre y el deseo que tú has puesto, Señor, en el corazón de tantos, de crecer en el conocimiento tuyo. Inflama nuestros corazones para que todo esto no sea, Señor, un engordar la cabeza, Señor, sino un hacernos correr en devoción sincera, en amor, en deleite, para que todo esto arranque un canto, para que todo esto nos haga danzar, Señor. Oh Dios mío, cuando estemos juntos y como los serafines, y cuando estemos, Señor, a solas en tu presencia donde nadie nos ve, Señor, que tuya sea nuestra alabanza, que tuya sea nuestra devoción, Señor. Sé tú nuestro tesoro, Dios mío, Señor, y que eso, Dios mío, pueda verse, que sea evidente, que eso se contagie, Dios mío, que tú pongas, Señor, un dosel de gloria sobre esta congregación y otros, Señor, que están alrededor, puedan decir grandes cosas ha hecho el Señor con esto, y nosotros podemos decir así es, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Oh Dios mío, que sea tu bendición sobre mis hermanos aquí, oh Dios mío, y sobre todo tu pueblo. Amén, amén, amén. Que el Señor os bendiga.